Hola amigos, en este video continuamos con el contexto de las funciones gaussianas contraídas y en este video va a quedar claro por qué se suele trabajar con funciones gaussianas contraídas si lo que mejor describe la esencia física de los orbitales atómicos pues son funciones tipo Slate. Ya vimos en el anterior video que podemos aproximar una función tipo Slater como una combinación lineal de funciones gaussianas, que es una función gaussiana contraída. Pero en esencia esto se hace para simplificar la manipulación de las funciones de los orbitales atómicos que aparecen en las integrales. Por ejemplo, en las integrales bielectrónicas aparecen hasta 4 orbitales atómicos. ¿Sí? Entonces hay que hacer algo con los orbitales que se están multiplicando. Pues resulta ser que matemáticamente conviene trabajar con funciones gaussianas, porque el producto de dos gaussianas, ¿sí?, es una tercera función gaussiana con un nuevo centro. ¿Ok? Entonces ese asunto se aprovecha de tal manera que se simplifica bastante la manipulación de los integrandos de las funciones de las integrales que aparecen en el contexto de las ecuaciones de Hartree-Fock. ¿Vale? Ahora vamos a entender esto poco a poco. Vamos a ver cómo es que dos funciones gaussianas me dan una tercera en un nuevo centro. El producto de dos funciones gaussianas no normalizadas, vamos a considerar que no están normalizadas para simplificar un poco la expresión, pues es esto, es e a la menos alfa p. Vamos a decir que la primera gaussiana, vean, está centrada en R1 y otra está centrada en R2, R1 y R2. ¿Ok? Entonces, funciones gaussianas no normalizadas, pues es esta función por esta. ¿Vale? Una está con exponente orbital alfa p y otra tiene alfa q. Estas dos exponenciales pueden colapsar en una sola con este argumento. Se suman esos argumentos, o en este caso se están restando. Para simplificar este argumento de esta exponencial, vamos a considerar algunas reglas que son importantes, que tienen que ver con propiedades de la norma y el valor absoluto de un vector y una constante k en los reales. La norma de un vector a, pues lo pueden escribir de esta manera. Es la raíz cuadrada del producto punto de dos vectores. ¿Sí? De aquí podemos deducir que la norma al cuadrado de un vector pues no es más que a punto a. La norma de una constante por un vector pues es el valor absoluto de la constante por la norma del vector, donde k está en los reales. El valor absoluto de una constante al cuadrado, pues esto es valor absoluto de k por k, es decir, el valor absoluto de k por el valor absoluto de k, es decir, el valor absoluto de k al cuadrado. ¿Vale? Estos son detallitos matemáticos que los vamos a emplear. Y luego, pues la norma, ya sabemos que el valor absoluto pues te da la parte, te da el signo positivo. Entonces el valor absoluto de k al cuadrado pues no es más que k cuadrada, porque ya k cuadrado al multiplicarse por sí mismo, pues, menos por menos más, siempre te da algo positivo. Entonces la norma, el valor absoluto de k al cuadrado no es más que k cuadrado para k cuadrado mayor o igual que 0, donde k está en los reales, para todo k que está en los reales. ¿Ok? Entonces con esto en mente vamos a tener lo siguiente. Nos regresamos al argumento de la exponencial, a este argumento. Ya tenemos el producto de dos gaussianas no normalizadas, pero ahora hay que simplificar ese argumento. Menos alfa del valor absoluto de la norma de R1 menos R1 al cuadrado, pues es menos alfa por R1 menos R1 vector, producto punto, ¿sí? R1 menos R1. ¿Qué propiedad estoy usando? Pues estoy utilizando esta, ¿verdad? Esta. ¿Sí? La norma al cuadrado de un vector es a punto a. Entonces, la norma de R1 menos R1, que es un vector, pues es R1 menos R1, producto punto, R1 menos R1. Y de forma análoga, pues para el caso
de R1 menos R2. Acá lo tenemos. Hacemos el producto. Punto. R1.R1. Acá lo tenemos. R1.R1 mayúscula. Más por menos menos. Entonces es más por menos menos R1.R1. Acá lo tenemos. Y luego tenemos menos R1 producto punto R1. Menos R1 producto punto R1. Y luego tenemos menos por menos más R1 mayúscula producto punto R1 mayúscula. Y acá está. Y de forma análoga para el segundo término. Ahí está. ¿Queda claro? Ahora R1.R1 pues no es más que la norma de R1 al cuadrado. Otra vez nos regresamos a esto, ¿sí? Y esto es menos R1.R1 menos R1.R1. Esto es conmutativo. El producto punto es conmutativo. Entonces esto es menos 2 veces R1.R1 más la norma de R1.R1. Y de forma análoga con el siguiente término. Entonces nos da esto otro. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a factorizar todo este rollo. Menos alfa p menos alfa q. Acá lo dejamos por R1 al cuadrado, ¿sí? Que también aparece acá, pero estamos factorizando. Más 2 veces R1, ¿sí? Más 2 veces R1 producto punto. Alfa p R1 más alfa q R2. A ver, ¿dónde está esto? O sea, tenemos R1.R1, o sea, sigue siendo esto, ¿lo ven? Y de hecho es 2R1, o sea, es este 2R1, estoy poniendo aquí, producto punto, este R1, pero este R1 está multiplicado por menos alfa P. Entonces, acá está. A ver, acá está, perdón. Esto es, vean, es menos por menos, es más, entonces esto queda positivo, ¿cierto? Esto queda positivo. Y de forma análoga, pues también esto es positivo. Nada más que aquí tenemos menos 2 alfa R1 alfa Q punto R2. ¿Sales? Y luego menos alfa P por R1, o sea, menos alfa P por R1, la norma de R1 al cuadrado. Y alfa Q de este lado por R2, la norma de R2 al cuadrado. Acá vienen los trucos. Como en todas las matemáticas, hay que completar, hay que usar cosas. Siempre es importante o siempre ayuda al multiplicar por un 1, escrito de cierta manera. Entonces, vean, lo mismo. Ahora aquí le inserto alfa p más alfa q. Y luego acá pongo el otro. O sea, esto entre esto es 1. Estoy multiplicando por 1. Por eso se los he puesto en rojo. Es la misma expresión. Y lo demás sigue igual. ¿Qué más podemos ver? Pues en la siguiente línea tenemos lo mismo. Menos alfa p más alfa q. Aquí yo estoy factorizando este menos que está en ambas alfas. R1 al cuadrado. Menos 2 alfa. A ver, menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar positivo. Y voy a tener 2 alfa p alfa q R1 producto punto por esto. ¿Lo ven? ¿Me están siguiendo? Pero cuando yo multiplico esto, fíjense, aquí el truco está en que le he agregado esto, restando y luego se lo estoy sumando. Lo mismo. ¿Sí lo cachan? Es decir, este menos, cuando multiplica este factor, lo hace negativo. Tengo menos alfa p más alfa q. La norma, o sea, esto es alfa p más, aquí hay que usar algo, fíjense. Esto es la norma, el numerador está bien, pero abajo es un numerito, un escalar. Entonces la norma de un escalar es el valor absoluto al cuadrado. O sea, hasta al final es esto. El denominador yo lo puedo sacar como 1 entre alfa p más alfa q al cuadrado. Cuando multiplica por esto, se cancela un cuadrado y tengo lo mismo que acá. ¿Lo ven? Entonces le estoy restando y le estoy sumando. ¿Qué propiedad estoy usando aquí?
A ver, pues estoy usando esta para empezar, ¿sí? Saco la constante de la norma, valor absoluto, pero como es algo al cuadrado, ¿sí? O el valor absoluto al cuadrado, entonces simplemente es el cuadrado. ¿Sí lo ven? Ok. Aquí ustedes me van siguiendo poco a poco. Este cálculo es bien importante, ¿vale? Es bien importante. Y si no, bueno, aquí ustedes lo van a tener en el video grabado y ustedes lo pueden ir digiriendo poco a poco. Entonces, ¿qué estoy haciendo posteriormente? Pues pongo menos alfa p R1 más el otro complemento. Ahora, vamos a ver. Seguimos poniendo menos alfa p más alfa q. R1, ¿sí? R1 menos esto al cuadrado. ¿Qué es lo que acabo de hacer aquí? Es decir, vean, o sea, R1 por R1 me da R1 punto producto R1, o sea, me da esto. Menos esto, o sea, esto que está aquí lo estoy factorizando, ¿sí? Lo estoy factorizando, o sea, todo esto es esto. Entonces, menos esto, menos 2 veces esto por R1, o sea, menos 2 veces R1 producto punto alfa P R1 más alfa Q R2 entre alfa P más alfa Q. ¿Sí lo ven? Y le ponemos la norma al cuadrado. ¿Sales? Porque luego decimos menos por menos más producto punto entre estos dos términos, pues me da esto. ¿Sales? ¿Qué más sigue? Más este término que está aquí, menos alfa p, lo estoy factorizando, o sea, este menos lo pongo desde acá, menos alfa p por R1 más alfa q por R2. Y otra vez le estoy poniendo un 1. ¿Para qué estamos haciendo esto? En la siguiente línea, vean que a todo esto que está aquí entre paréntesis le estoy llamando R3. ¿Sí? Le estoy llamando R3. Entonces, esto es esto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vean que aquí voy a tener el mismo denominador, sería alfa p más alfa q. O sea, este término y este tendrían el mismo denominador en común, entonces lo podemos poner en una sola línea, ¿sí? Tendríamos, desarrollamos esto, o sea, la norma de esto es alfa p R1 más alfa q R2 producto punto alfa p R1 más alfa q R2. Acuérdense de esta notación, todo esto lo pueden ver como un vector. La suma de dos vectores es un tercer vector. Entonces esto es esto. Esto que está aquí es esto. ¿Sí? Alfa p al cuadrado R1. Y luego tenemos alfa p alfa q por R1 norma al cuadrado. ¿Lo ven? Y luego de este lado, alfa p alfa q R2 por alfa q por RP, que es esto. Y luego alfa q por alfa q al cuadrado por R2. ¿Entre quién? Entre alfa p más alfa q. Aquí sí, también este factor y este tienen el mismo denominador, sumamos. Alfa p al cuadrado R1 al cuadrado, norma de R1, pues se me va con este, porque esto es menos. ¿Sí? Pues, pum, se va. ¿Qué sobrevive? Pues sobrevive este 2 alfa p alfa q R1 punto R2. Aquí lo están viendo. Ajá. Tenemos menos alfa p alfa q. A ver, aquí. Ajá, menos alfa p alfa q
R1, o sea, es esto. Lo menos tenemos esto. Ajá. Sí, esto es, fíjense, es menos, porque con este menos se me hace este más. ¿Sí lo ven? Aquí hay que tener cuidado con este signo. Y luego, pues tenemos lo que corresponde a alfa error. Y lo otro, este se me va con este, por ejemplo. Entonces, hay que revisarlo con cuidado. Aquí no quiero decir tanto detalle, porque de pronto sí se extiende uno mucho. Entonces, traten de ir siguiendo más o menos con lo que les voy comentando en estos videos. Y pues, esto entonces seguimos poniendo. Esta otra línea es menos alfa P más alfa Q por R1 menos R3, la norma de esto al cuadrado, menos lo que ya teníamos, que ya lo habíamos mencionado, y esto pues lo podemos, fíjense, alfa P, alfa Q, alfa P, alfa Q, alfa P, alfa Q, lo factorizamos, y luego esto resulta ser la norma al cuadrado de R1 menos R2. ¿Por qué? Porque esta cosa es R1 menos R2, producto punto, R1 menos R2. Aquí yo estoy indicando, fíjense, donde en nuestras maniobras algebraicas hemos considerado que esto, la norma de esta cantidad, pues este denominador lo podemos sacar así, el valor absoluto al cuadrado, pero ya sabemos que es el valor absoluto al cuadrado, pues no es más que alfa P más alfa Q al cuadrado. Y por eso por acá, donde les dije, por acá, ¿no? O sea, cuando esto aquí, a ver, había un punto donde les había dicho que se cancelaba. Sí, aquí, en esta parte. Cuando esto multiplica esto, realmente lo que tengo es esto, pero negativo. Entonces le estoy sumando un 0, básicamente. ¿Por qué? Y ahí hay que considerar esta solución. Entonces, ¿a qué llegamos? Al que el producto de dos funciones gaussianas no normalizadas es una tercera gaussiana. Vean que me queda esto, que depende de R1, y esto es una constante. Entonces, el producto de dos funciones gaussianas es una tercera función gaussiana, perdón, acá está, una tercera función gaussiana en un tercer centro, ¿sí? Aquí hay un errorcito, aquí tiene que decir R1, ¿vale? Estoy siguiendo, acá está, aquí sí dice R1, ¿vale? Entonces es R1, alfa P más alfa Q le estoy llamando alfa rho, y a este monstruito lo estoy llamando K12 tilde. Ya más adelante veremos que hay una K12 que no está tildeada, ¿sí? Y esto no es más que, o sea, el producto de dos funciones gaussianas es una tercera función gaussiana no normalizada multiplicada por un cierto factor, donde esta tercera función gaussiana no normalizada está centrada, tiene un nuevo centro que es R3 y sigue siendo evaluada en R1. Entonces, dos funciones gaussianas se contraen en una. En las funciones bielectrónicas aparecen cuatro funciones base. Por supuesto, esto en el contexto de funciones gaussianas contraídas, porque al final esas funciones, esas integrales bielectrónicas, lo ideal es que son funciones, las funciones base que aparecen en esas integrales bielectrónicas son funciones tipo Slater, y cada una de ellas expandidas en términos de funciones gaussianas, pero al final hay que multiplicar, y esas multiplicaciones de dos gaussianas se convierten en una, ¿vale? Y eso es lo que simplifica, y esa es la razón por la que se trabaja con funciones gaussianas. Ya les decía, hay algunos programas de la química computacional que trabajan con funciones tipo Slater. Yo he leído un poco al respecto, sin embargo, lo que es más popular es trabajar con funciones gaussianas, y hay todo un esquema ab inicio de primeros principios de la química cuántica donde está codificado esas integrales que aparecen en las expresiones que hemos estado viendo, y en otros contextos esas integrales están expresadas en funciones gaussianas. Y luego, cuando hacemos eso, pues hay que considerar otros esquemas para resolver esas funciones gaussianas. Por ejemplo, el esquema de Obara-Isaac,
quizás mucho más adelante les veamos un poco sobre ello. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue aquí es, ¿y qué pasa si nos quedamos con la parte meramente radial? Pues esta expresión le podemos dar una expresión radial nada más para graficarla. Fíjense, es la misma expresión, nada más que me quedo con la parte en R vectorial. Entonces quedo así, queda dos productos, el producto de dos funciones gaussianas no normalizadas, la parte radial, pues es R1 menos R1. Esto también tiene una contribución, si lo hacen en coordenadas cartesianas, pues en X, en Y y en Z. Aquí estoy expresando esto en coordenadas esféricas, entonces me quedo con la parte radial y llego a una constante tilde que le pongo una R de radial, ¿vale? De hecho, el esquema de Obara y Saika que les mencionaba utiliza un esquema en coordenadas cartesianas y esas K, por ejemplo, van a ver la K X, la coordenada en X, la coordenada en Y y la coordenada en Z. Entonces, para que se den una idea, pues que estas K siguen apareciendo. Entonces, esta es una expresión radial y la gráfica, ¿sí?, que obtenemos del producto de dos funciones gaussianas, pues es el producto de esta función gaussiana en negrito y el producto con esta otra función gaussiana en azulita, es decir, 1 con 2 me da la tercera en un nuevo centro que es R3 y es esta función que está en rojo. Ok, estas dos colapsan en esta. Y aquí en este caso dice gráfica radial de dos funciones gaussianas normalizadas con R1. Fíjense, el R1, esta tiene un centro, ¿no? Está en menos 0.5 y esta está en 0.5. ¿Sí? Y pues esta tiene origen 0. Alfa P más alfa Q, el alfa rho resulta de sumar esta. O sea, el alfa de la tercera función gaussiana resultante es alfa P más alfa Q. Eso lo va a hacer más contraída, ¿sí? Porque es un exponente orbital más grande. Acá lo estamos viendo. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos otros centros? Gráfica radial de funciones gaussianas no normalizadas con aquí tenemos R1 igual a el centro, pues sigue siendo 0. También aquí, a ver, déjenme ver. Ya. El centro de esta función gaussiana está en 0. El R2 está en 1 y el tercero pues me quedo aquí, es ligeramente menor, creo que es 0.99, algo así, lo vamos a ver en el programa matemática. Y entonces la tercera función gaussiana pues queda de esta manera. Ahora, estas son funciones gaussianas no normalizadas. ¿Qué pasa para el caso de funciones gaussianas normalizadas? Pues el producto de dos funciones gaussianas normalizadas, es decir, esta por esta, vean que aquí aparecen los factores, pues es una tercera función gaussiana normalizada, ¿sí? Alfa rho de pi entre 2 alfa rho, aquí es la constante es 2 alfa p, esta p se parece mucho a la rho, pero aquí es rho, ¿vale? Entonces 2 alfa rho entre pi a la 3/4 es la constante de normalización de la primera función gaussiana por la definición de la exponencial. Y la segunda pues es 2 alfa q entre pi. Aquí vean, vamos a leer un poquito de esto. Aquí sabemos que si me quedo con esta parte y con esto me arroja una tercera gaussiana con una constante, ¿sí? Una tercera gaussiana no normalizada con una constante. Y luego vean que este 2 por 2 se hace 4, alfa p alfa q a la 3/4. Pues esta constante que aparece aquí por esto se puede reescribir de la siguiente manera, fíjense. Pero antes de eso vamos a hacer un trucazo. 4 alfa p alfa q, o sea, esto es lo mismo y aquí escribimos 1 entre 1 a la 3/4. O sea, esto es al final es 1 entre 1, estoy agregando un 1. Y porque alfa rho es alfa p más alfa q. Pero de esta manera queda, aquí podemos poner 2. O sea, este 2 por este me da este 4. Alfa p alfa q. El otro 2 lo ponemos acá y le ponemos alfa rho. Tenemos pi al cuadrado, dejamos una pi aquí. Dejamos al alfa p más alfa q de este lado.
y ya. Y esta cosa es la nueva constante de normalización de la tercera gaussiana. Esta constante K tilde aquí es AB. Aquí inicialmente yo había considerado una notación AB y luego cambié numeritos. Entonces aquí es un errorcito, ¿vale? Es un error de dedo que después cambié a otra notación. Le llamé R1 y R2. Entonces aquí es K tilde 1, 2, igual que como está aquí. Entonces esta K tilde por esta me da una nueva K tilde K1, 2. Entonces el producto de dos funciones gaussianas normalizadas es una tercera función gaussiana normalizada por una cierta constante K1, 2. Y esa función gaussiana normalizada pues está ubicada en un nuevo centro que es R3. Si estamos en la parte radial, pues está en la línea que une esas funciones gaussianas. Y finalmente, pues lo podemos denotar de esta manera. Entonces, si nos quedamos con la parte radial del producto de dos funciones gaussianas normalizadas, pues podemos tener esto, ¿sí? De esta manera. Y eso lo podemos graficar. Entonces, acá lo que les muestro es la gráfica del producto de dos funciones, o sea, dos funciones, el producto de las funciones me da esta tercera gaussiana, pero aquí ya están normalizadas. Vean que están más chaparritas, estas van hasta 0.7, las otras están hasta 1, miren, ¿vale? Y la otra estaba en 0.6, la tercera gaussiana, y esta queda un poquito más abajo. Entonces, esta ya está la parte normalizada, estamos considerando la misma parametrización, los mismos centros para ambas gaussianas y la resultante, y luego acá todavía está más chaparrita esta, miren, ¿sí? Esta está centrada en R igual a 0, la R1, la gaussiana 1, la gaussiana 2 normalizada y la tercera gaussiana que queda aquí. Bueno, más adelante ya veremos un poco más sobre funciones gaussianas normalizadas, y que precisamente lo que sigue pues es conocer la integral de traslape entre dos funciones gaussianas. Bueno, hasta aquí dejamos esta intervención, este video, y nos vemos en uno próximo. Hasta luego.